Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor, tengan muy buenos días. Eh, Gracias damos a Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud, porque sus atributos se han hecho presentes desde la mañana para sostener nuestras vidas un día más. Damos gracias también a Elohim porque nos da esta oportunidad, como cada lunes, de poder estar escudriñando e investigando, analizando sus sagradas escrituras y compartiéndola con ustedes a través de este medio. Así que damos gracias a Hachén también por este día soleado, después de tener un día de lluvia el día de ayer. Hoy ya tenemos un día soleado, gracias al Eterno por ello. El día de hoy vamos a analizar una historia no de fantasía, no creada por el hombre, una historia no de ciencia ficción, aunque pareciera que fuera una ciencia ficción esta historia que vamos a analizar el día de hoy, pero no lo es una historia real, ocurrió siglos ya y siglos pasados, pero que hoy día la vamos a traer a la memoria. Esta historia está en el libro Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, conocida como Elías y la viuda de Sarepta. Es una historia muy linda porque tiene una energía espiritual extraordinaria, porque nos revela unos misterios poderosos que con la ayuda del Eterno hoy día lo vamos a analizar. Así que esa es la invitación para el día de hoy. Vamos a analizar este hecho que ocurrió ya siglos y siglos pasados, y con la ayuda del Eterno el día de hoy entonces vamos a analizar esta historia. Vamos a leer del verso 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes hasta el verso 23. ¿Ya? Así que vamos a comenzar a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, donde dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo.
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamó a Jehová. Dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy, has hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Bueno, esta es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Es una historia, como le decía anteriormente, una historia que está cargada de espiritualidad, de misterios espirituales, de energía espiritual. Está cargada de una enseñanza extraordinaria que el día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a analizar y a descubrir todos estos misterios que contiene esta historia. Cómo actúa la fuerza espiritual aquí en esta historia, y que nosotros vamos a extraer esta enseñanza porque también nos va a servir el día de hoy a nuestras vidas. Sarepta, una de las ciudades de Sidón. Vamos a entender en el contexto que se dan las cosas aquí primero. Esta viuda de Sarepta era una ciudad de Sidón, ciudad pagana. Su dios principal, Baal. Y aquí es donde comienza todo el misterio, porque ¿cómo es posible que esta mujer vivía en un entorno pagano? Incluso Israel había sido cautivada por estos dioses paganos, dejando al Dios vivo, al Dios verdadero, y volviéndose al Dios Baal. Y es aquí donde se produce entonces esta sequía. Ya llevaban 3 años, 6 meses que no llovía sobre la ciudad de Israel y también en su entorno, en Sidón, en todas estas ciudades que colindaban con las fronteras de Israel. Era una sequía tremenda. Había traído esta sequía ya por 3 años, 6 meses, una hambruna terrible, donde ya estaban ocurriendo muertes por dicha sequía. De hecho, relata aquí la Biblia, ¿no es cierto?, que esta viuda preparaba unas tortas para comer, ¿no es cierto?, unos panes para comer junto a su hijo, y después ya dejarse morir. Preparaba entonces estos panes, esta viuda, para comer con su hijo y dejarse morir, pero aquí empiezan a ocurren en realidad 3 milagros aquí en esta historia, 3 milagros que vamos a analizar, extraordinarios. Y 3 milagros porque es sorprendente que la gente de aquel entonces, cegados en la adoración de un Dios ajeno al Dios de Israel, llamado Baal, donde una de las principales maneras de adorar a este Dios Baal era donde la gente entregaba a veces a sus hijos para ser quemados a este Dios Baal, en adoración a este Dios Baal. Así que todo esto era terrible. Incluso Israel había sido cautivada por este Dios y estaba abandonando al Dios de Israel y adorando a este Dios Baal. Es una de las causas por las cuales también viene la sequía. Esto es sorprendente porque
viviendo en este entorno pagano, donde el ser humano tendemos nosotros a seguir las masas, es decir, seguimos a veces lo que el grupo sigue, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a seguir también lo que ese grupo en mayor cantidad hace. A veces pensamos que como la mayoría está haciendo eso, ellos deben tener la razón. Pero no es así. Acá ocurrió algo extraordinario. Lo primero que ocurre acá es que esta mujer viuda de Sarepta, una mujer de un país pagano, no tiene nada que ver con Israel, no es una mujer judía, nada de eso, decide en su corazón, refugiarse en el Dios de Israel, en el Dios vivo, en el Dios que Israel estaba abandonando para irse tras los pasos del Dios Baal. Ella decide refugiarse en lo más secreto de su corazón, en el Dios de Israel, en Elohim. Y esto es lo sorprendente de esta historia. ¿Cómo es posible que viviendo en un entorno pagano, viviendo en un entorno donde todos adoraban a Baal, donde todo era Baal, donde todo giraba en torno al dios Baal, una mujer no judía, sin principios morales con los que Dios ha establecido para la humanidad, logra de alguna manera en su corazón doblegarse a este Dios vivo. Esto es lo primero extraordinario que ocurre aquí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Yeshua, nuestro Mesías, en Lucas capítulo 24, imagínense, siglos más tarde, en su ministerio, cuando comienza recién su ministerio, nuestro amado Yeshua, trae a la memoria esta historia. En Lucas capítulo 4, que lo vamos a leer acá. En Lucas capítulo 4, verso 25 y 26. Miren lo que dice nuestro amado Yeshua, refiriéndose a esta situación que había ocurrido siglos y siglos antes que él naciese. Dice Yeshua respecto a esto, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Ve usted? Había más viudas en el tiempo que hubo la sequía, en el tiempo de Elías. Dice que en Israel había muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, de una ciudad pagana. Allá fue enviado Elías para que se activaran en ella las leyes espirituales, que es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, en medio de este entorno pagano, en medio de esta idolatría, en medio de esta falsedad que existía con respecto al dios Baal, una mujer piensa, razona y actúa diferente y distinto a todas las masas. Va en contra de la corriente. Imagínese lo que está ocurriendo aquí. Una mujer que probablemente había experimentado con el dios Baal, pero que razonó y pensó y se dio cuenta que eso era una falsedad, que dicho Dios no existía, que dicho Dios no podía conceder nada, que dicho Dios no podía salvar, que no podía perdonar.
cómo una mujer en medio de este entorno logra pensar. Hay un refrán, un dicho que está dentro del lenguaje judío, que dice que el tonto todo lo cree, pero el entendido comprende. Trata de entender, de comprender, de analizar la situación. Y esta mujer seguramente en un momento llegó a ese estado de ser tonta, creer en este tipo de Dios, pero en un momento razonó, pensó y se volvió al Dios de Israel sin conocerlo, pero en su corazón depositó confianza y fe en él. Y mire lo que ocurre cuando esto pasa. Esta mujer probablemente había escuchado hablar del Dios de Israel, sin duda. Tenía nociones en su corazón del Dios de Israel, que en un momento seguramente clamó, la Biblia no lo relata así, pero el contexto nos da a entender que esta mujer en algún momento depositó fe y confianza en el Dios de Israel, en Elohim, porque así lo dice Yeshua en el Lucas capítulo 4, verso 25-26, donde dice que esta mujer entonces sí tenía fe en el Dios de Israel. Por eso Elías fue enviado a ella y no a ninguna viuda de Israel, aunque en Israel había muchas viudas, a ninguna fue enviada, sino a la viuda de Serepta. ¿Por qué digo que esta mujer tenía fe? Porque Yeshua en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 25 en adelante, él está diciendo estas cosas en un contexto donde él está hablando de la fe, donde Israel no tenía fe, donde a él no le iban a creer, donde él está hablando, ¿no es cierto?, de la fe neta, y él dice, así también en los días de Elías, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna fue enviada Elías, sino a una viuda de Serepta, a una viuda que sí tenía fe. Vamos a analizar entonces el primer milagro. Yo le dije que habían 3 milagros aquí, y vamos a analizar el primero. El primero era que estaba la ciudad de Israel, la principal, pero también la ciudad de los países colindantes, donde estaban siendo afectados por esta sequía, y donde, por supuesto, consecuencia de la sequía, vino la hambruna. Y ocurre entonces el primer milagro, ¿no es cierto?, de la multiplicación de la harina y la multiplicación del aceite. Y ese es el primer milagro que vamos a analizar. ¿Cómo pudo ocurrir una cosa tan semejante? ¿Ya? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Primero, quiero decirle que ya en un momento lo dije también, vamos a repetir esa parte porque aquí tenemos que explicarlo. Vivimos en un mundo físico, pero paralelo a este mundo físico hay un mundo espiritual. Y ambos mundos se rigen por leyes. El mundo físico por leyes físicas, el mundo espiritual por leyes espirituales. Así funcionamos, así funciona este mundo, ¿ya? El mundo para una persona que vive bajo las leyes de este mundo físico le es un poco fantástico, a lo mejor incluso hasta una tontera pensar que también hay un mundo espiritual paralelo para el que no cree. Para el que no cree, estas cosas son locura. Para el que cree, no, porque él ha experimentado las leyes espirituales en su vida, funcionando en él. ¿Ya? Y en el primer milagro aquí ocurre lo extraordinario, porque
esta mujer por primera vez va a experimentar las leyes espirituales en su vida, solo porque ella decidió en su corazón acercarse al Dios vivo, al Dios que hizo las leyes espirituales y al Dios que hizo las leyes físicas. La primera situación que le ocurre a la mujer, yo creo que ella no está entendiendo lo que está ocurriendo, por supuesto, porque es difícil para uno, a veces cuando las leyes espirituales están trabajando en uno a veces no se da cuenta, solo ocurren cosas y a veces la gente lo relaciona, dice, bueno, tiene que haber sido una casualidad, tiene que haber sido, no lo sé, buscar alguna explicación a la situación, pero hoy día vamos a aprender que las leyes espirituales a veces funcionan en nosotros. Y aquí justamente le ocurre a esta mujer esto. Ella en un momento, en su soledad, en su hambruna, se acerca al Dios de Israel. Pese a que todo el mundo iba tras Baal, ella va contra la corriente y dice, yo voy a depositar mi fe en el Dios de Israel, porque ya estuve con Baal, Baal no responde, Baal no sana, Baal no resucita, Baal no perdona los pecados. Baal es una ilusión. No es nada más que una ilusión. Y se acerca al Dios vivo en su corazón. Mire lo que ocurre, ella en su corazón, en la intimidad. Aquí no hay nada público. En su corazón ella busca a Hashem y Hashem responde. Manda a Elías ante esta viuda para que tenga contacto con ella y se desarrollen sobre ella las leyes espirituales. Mire lo que ocurre aquí, lo primero que ocurre. Vamos a analizar aquí. Cuando una viuda decide buscar refugio, socorro, auxilio en Elohim, en el Dios verdadero, se activan leyes espirituales que trabajan sobre su vida. Es una ley espiritual. No crea usted que la estoy inventando. Mire el libro de Éxodo. Vamos a echar un vistazo al libro de Éxodo, capítulo 22, para que usted vaya viendo cómo funciona aquí estas leyes espirituales. Mire. Éxodo, capítulo 22. Vamos a buscar aquí 22, verso 22 al 24. Mire. Dice lo siguiente. Y a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, a vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Mire lo que este mandamiento que le dio Hashem en el Sinaí al pueblo de Israel. Ustedes no van a afligir a ninguna viuda. Y si ustedes afligen a alguna viuda y ella clama a mí, yo las voy a oír. Porque yo soy defensor de los huérfanos y de las viudas. Esa es una ley espiritual. Había muchas viudas en el tiempo de Elías, dice Jesús, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías. ¿Por qué? Porque ninguna se refugió en el Dios de Israel, si no se estaban refugiando en el Dios de Baal. Sin embargo, la viuda de Serepta buscó al Dios de Israel. Mire qué sabia, sin saber la ley espiritual. Pero como clamó, como buscó refugio en Hashem, se empiezan a activar las leyes espirituales sobre su vida, y es Elías enviado entonces donde la viuda de Serepta para que ella fuera bendecida. Mire lo que dice el Salmo 68:5. Mire lo que empieza a ocurrir.
lo que empieza a ocurrir con esta mujer cuando decide buscar a Hashem, cómo empiezan a activarse las leyes espirituales en su vida sin que ella se dé cuenta. Sin que ella se dé cuenta cómo están ocurriendo las cosas. Mire, el Salmo 68:5 dice lo siguiente: Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Pero no de cualquier viuda, de la viuda que depositó su fe en Hashem, de esa viuda. Eso que quede claro. No vaya a pensar usted que porque una persona es viuda, Dios la protege. No. La viuda que decidió buscar y refugiarse bajo el alero de Hashem. Esa viuda, Hashem la defiende, Hashem la protege, Hashem le provee. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos también? Tenemos, bueno, yo creo que con esos dos textos bíblicos con respecto al pensamiento del Eterno, con respecto a una viuda que en él deposita la confianza, queda más que claro, ¿no es cierto? Comienza entonces a activarse las leyes espirituales sobre esta mujer, sin que ella se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Viene Elías entonces donde esta viuda para visitarla por mandato de Dios. Y aquí ocurre, ¿no es cierto?, este milagro extraordinario donde se encuentra con la viuda Elías, le pide agua y le pide también un bocado de pan. Y aquí comienza a activarse las leyes espirituales ya de una manera extraordinaria, porque la mujer le dice: no, lo poco que tengo de harina, lo poco que tengo de aceite, lo tengo para preparar un bocado de pan para mí y para mi hijo. Pero Elías le dice: haz como tú has dicho, pero tráeme a mí, cuéseme un pedacito, una tortita chiquitita, y me la das a mí primero. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Elías le dice: mira, aunque sea una tortita pequeña, pero házmela a mí primero? Si no, no se puede activar la ley espiritual. ¿Qué ley espiritual? ¿Por qué era necesario que le diera primero a Elías, esta mujer? ¿Por qué? Porque era necesario que le diera a Elías para que la harina y el aceite se multiplicaran. Porque hay una ley espiritual, una ley que tenía que funcionar. Y aquí quiero detenerme un poquito para explicar bien esto, lo más claro posible. Yo dije que vivíamos en dos mundos. Tenemos el mundo físico donde vivimos y tiene sus leyes físicas, pero paralelo a esto hay un mundo espiritual que tiene leyes espirituales. Y que cuando una persona decide poner su fe en Hashem, funcionan sobre su vida las leyes espirituales, aunque está en el mundo físico. Yo quiero mostrarle aquí una de las leyes físicas que dijo Isaac Newton. Dice, acá se las voy a leer, voy a resumir un poquito, ¿ya? La tercera ley de Isaac Newton, o conocida como el principio de acción y reacción, dice lo siguiente, dice: con toda acción que una persona haga, con toda acción que cualquier ser humano haga, dice, ocurre siempre una reacción, es decir, cada acción que yo haga va a traer una reacción. Dice, igual en fuerza, igual en magnitud a la acción que yo hice,
dice, va a tener una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales, dirigidas en sentido opuesto. Esa es una de las leyes físicas que está reconocida por Isaac Newton, que ustedes pueden buscarla también en internet. La tercera ley de Isaac Newton, conocida como la acción y reacción, ¿ya? Isaac Newton dice que toda acción va a traer una reacción, ¿ya? Contraria. Es decir, lo que yo haga se me va a devolver contrario, o con la misma fuerza o con la misma magnitud que yo hice una acción, se me va a devolver, pero contrariamente. Es decir, si yo tengo una acción buena y creo que se me va a devolver lo bueno, a veces se me devuelve lo malo. ¿Ya? Cuando estoy regido por las leyes físicas. Cuando estoy regido por las leyes físicas. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo bíblico para tratar de entender esto. Abel y Caín, ambos llevaban ofrenda ante Hashem. Es probable que la ofrenda de Caín fuera mejor que la de Abel. Es probable. Porque Abel era una persona orgullosa. Y por ende un orgulloso quiere aparentar cosas, ¿no es cierto? Siempre quiere ser más que la otra persona. Eso hace el orgullo para satisfacer su ego. Entonces la persona trata de hacer algo más extraordinario que los demás para satisfacer su propio ego, su propio orgullo. Entonces es probable que la ofrenda de Caín fuera mejor que la de Abel. Pero la de Caín no era aceptada ante Hashem y la de Abel sí. Y esto molestaba a Caín porque si su ofrenda físicamente era mejor, ¿por qué no era aceptada? ¿Por qué Hashem no tenía la misma reacción con la que tenía con Abel? Bueno, de ahí ya viene, ¿no es cierto?, el asesinato. ¿Por qué la ofrenda de Caín no era aceptada? Porque sus obras eran malas y las de Abel buenas. Ese era el tema. Abel amaba a Hashem, Caín no. Entonces, cuando una persona trata de hacer obras buenas, pero no amando a Hashem, y él cree que se le va a devolver la mano con lo que está haciendo, se le devuelve lo contrario. Porque así está la ley física. Que toda la acción que uno haga, se le devuelve con igual magnitud, con la misma fuerza, pero contraria, dice la ley física de Isaac Newton. Contrario a lo que yo hice. Entonces, esto es la ley física. Esto ocurre en la ley física. En la ley espiritual, las cosas son distintas. Mire, en la ley física, recibir, en la ley física recibir es mejor que dar. Sin embargo, en las leyes espirituales más vale dar que recibir. En la ley física es mejor ser servido, pero en la ley espiritual el mayor es el que sirve. ¿Se fija usted cómo funciona la ley física y la ley espiritual? ¿Ya? Y cuando una persona se decide poner su fe en Hashem,
andar en obediencia a sus leyes y a sus estatutos, funcionan sobre él las leyes espirituales y no las leyes físicas. Por eso que en el libro de Romanos, déjeme buscarlo aquí, en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 28, dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, es decir, a los que han depositado su fe en Hachén, a los que en amor a Hachén andan en obediencia a Hachén, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso las cosas malas que nos pueden ocurrir terminan ayudándonos para mejor. Porque así funciona la ley espiritual. No, por lo contrario, la ley física nos daña. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve usted lo que está ocurriendo con la viuda de Sarepta? ¿Ve usted la tremenda información que mantiene aquí, ¿no es cierto?, esta historia de la viuda de Sarepta, lo que está ocurriendo aquí. Imagínense, esta mujer está experimentando sobre su vida ahora, está viendo funcionar las leyes espirituales, no las leyes físicas. Ella había andado en las leyes físicas probablemente, pero en un momento reaccionó y decidió nadar contra la corriente mientras todos iban tras el dios de Baal. Ella decide ir tras el Dios vivo y comienza ahora a atraer hacia ella las leyes espirituales, comienzan a funcionar en ella las leyes espirituales, aunque está en el mundo físico. Y viene Elías y le dice, mira, haz una pequeña torta primero para mí, para que funcionen las leyes espirituales sobre ti. ¿Qué ley? Porque hay una ley escrita, amados hermanos, en el libro de los Salmos. Déjeme buscarla por aquí. En el Salmo 41, verso 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Escuche bien, Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Mire qué interesante, ¿no? Esa es una ley espiritual. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Eso es lo que está haciendo Elías allí con la viuda de Sarepta. Dame a mí primero. Piensa en el pobre. En ese momento Elías era pobre, no tenía que comer ni agua para beber, imagínense, con la sequía que había. Dios lo había llevado a un arroyo donde lo sustentaba con agua, pero ese arroyo se secó. Lo alimentó con cuervos, pero ya los cuervos no estaban llevando la comida. Le dice ahora, andan de la viuda. Y Elías le ruega y le dice, hazme aunque sea un pedacito pequeño para mí primero, para que se active las leyes espirituales sobre ti. Porque el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esa es una ley espiritual, amados hermanos. Piensa en esto, piensa en estas leyes. ¿Quieres que las leyes espirituales funcionen sobre tu vida? Que tengan esta reacción sobre tu vida, sobre tu entorno. Comienza a practicar estas cosas. Mira, en Proverbios 19, verso 17, mira lo que dice. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Me escucho bien? A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo devolverá. Se lo volverá a pagar.
el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esa es la ley espiritual. Y esa es la ley que Elías quería que se activara en la mujer, en la viuda de Serepta. Que ella actuara de esta forma para que la ley espiritual funcionara sobre su vida, porque ella tenía fe para eso. Y la tuvo. Porque Elías le dice, Jehová me ha dicho a mí, ¿ya? Acá lo vamos a leer, ¿no es cierto? Para no... En el verso 14 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hazme a mí primero, porque Jehová ha dicho esto. Se activó la ley espiritual sobre su vida. Eso es extraordinario, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona aquello? No lo sabemos, porque es una ley espiritual pero que sí funciona. Que sí funciona. A lo mejor usted ha sido testigo como yo, como Dios a veces ha obrado sobre nuestras vidas con estas leyes espirituales y que uno queda sorprendido, ¿no es cierto? Pero así funciona la ley espiritual. Lo interesante de esto, amados hermanos, que aunque estemos en el mundo físico, si amamos a Hachén, las leyes espirituales van a funcionar sobre nosotros. Aunque nos ocurran cosas malas en nuestras vidas, pero si amamos a Hachén, dice que en la ley espiritual estas cosas nos van a ayudar para bien. ¿Ya? Sigamos. Yo le dije que habían 3 milagros aquí. 3 milagros aquí que están encubiertos en esta historia de la viuda de Serepta. Ya tenemos el primero, la multiplicación de la harina y el aceite. El segundo milagro lo vamos a tener acá en el verso 18 del mismo capítulo, del verso 17 para retomar bien. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí esto es importante, amados hermanos, porque aquí hay una revelación ya más profunda, porque aquí hay cosas que Elías no sabía. Elías sabía que el Eterno le había dicho, anda donde la viuda, ¿no es cierto? Y allí te vas a sustentar, ¿ya? Pero el Eterno no le había revelado, ¿no es cierto?, el corazón de la viuda. Y aquí esta viuda saca a la luz una cosa extraordinaria. En Sidón, en estos países paganos, colindante con Israel, una de las formas de adorar a Baal, ya les dije que era sacrificar, generalmente sacrificaban a veces la gente, la familia, el primogénito, en honor, en adoración a este dios Baal, quemándolo vivo. Es probable, la Biblia no lo dice, pero es probable que esta mujer haya hecho esto. En algún momento de su vida haya dado algún hijo al dios Baal. Ella dice que tuvo iniquidades que ella abandonó. Le dice a Elías, has venido aquí para traer a mi memoria mis iniquidades pasadas y para castigarme matando a mi hijo. ¿Por qué ella piensa así? Es probable que ella en algún momento haya dado un hijo en sacrificio al dios Baal y que ahora piense que por haber hecho esa iniquidad, porque ahora ella está consciente que lo que hizo fue malo, que eso no era normal, que aunque todo Sidón y a lo mejor toda la ciudad de Serepta hacían estas cosas y que para ellos a lo mejor era normal,
ella ahora viene a la luz, al refugio de Hachén, y se da cuenta que estas cosas no son normales, que lo que ella a lo mejor probablemente cometió fue una maldad. Arrepentida de esto, dice, ahora tú vienes a mí para traer a la memoria mis iniquidades y castigarme matando a mi hijo. Empieza a abrir, ahora abre su corazón, y es probable que Elías se empiece a dar cuenta que la hambruna que quejaba a esta viuda no era nada con el problema que tenía en su corazón y en su conciencia. Que la hambruna era la punta del iceberg, que habían cosas más profundas escondidas por las cuales Hachén lo lleva ante la viuda. Y aquí viene lo extraordinario, amados hermanos, porque si bien la hambruna la estaba quejando, si bien ella estaba consciente que una vez que comiera la última comida ya tendría que morir de hambre junto a su hijo, no era lo peor que le estaba pasando. Lo peor estaba dentro de ella, el no sentirse perdonada, el no tranquilizar su conciencia por los pecados que había cometido. Y ahora al morir su hijo, cree que está siendo castigada, probablemente por lo que ella hizo en el pasado, probablemente dio un hijo en sacrificio a Baal, y ahora dice, lo justo es que me quites esto en castigo, me quites al hijo que me queda. Es la paga de mi maldad, de mi pecado. Pero Elías ora a Hashem, ruega por el niño, y este es el segundo milagro, la resucitación del niño. La resucitación. Si la mujer pensó que al morir su hijo estaba siendo castigada por sus pecados pasados, ella dijo, no hay perdón para mí, ¿no es cierto? Si mi hijo está siendo muerto por mis iniquidades, no hay perdón, no tengo esperanza. Pero ¿qué pasa cuando su hijo resucita, cuando Elías se lo trae con vida y le dice, tu hijo vive? El pensamiento es diferente, dice, mis pecados han sido perdonados, mis faltas han sido borradas. Este es el segundo milagro. La resurrección. Pero el tercer milagro todavía nos queda. ¿Cuál es el tercer milagro? El tercer milagro es que Hachén perdonó los pecados de esta mujer. Al resucitarle su hijo, ella entendió que sus iniquidades habían sido perdonadas, no por Baal, no por un Dios ilusionario, por un Dios de fantasía, sino que entendió que el verdadero Dios era Hachén, en el cual ella había depositado su fe, que no era como el Dios de Baal. El Dios de Baal mataba a sus hijos, nunca más los veía. Sin embargo, el Dios de Hachén los trae a la vida, los trae a la resucitación. En el Dios de Baal nunca encontró paz, consuelo, perdón para sus iniquidades, paz para tranquilizar su conciencia. En Hachén encontró todo aquello. El único que puede ofrecer perdón por los pecados es Hachén, y el que lo ofrezca es un milagro. Porque como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte, y que Él te perdone eso es un milagro. Está la gracia y la misericordia de Dios allí. Y esta mujer, la viuda de Sarepta, experimentó aquello, el perdón por sus iniquidades pasadas, las cuales ella había abandonado.
pero que aún no sentía el perdón en su vida, que aún no tranquilizaba su conciencia. Sin embargo, como decidió poner su fe en Hashem, Hashem no solamente la sustentó físicamente, sino que le trajo la paz al alma, a su conciencia, la hizo sentirse perdonada, amada por el Dios verdadero. No hay otro Dios como Hashem. Eso le dijo, eso quiso decirle Hashem con todos estos milagros, con todas estas leyes espirituales que se vinieron como una cascada de agua sobre su vida, que la empaparon. Eso le estaba diciendo el Eterno. No hay otro Dios como Elohim. No hay otro Dios como el Dios vivo. No hay otro que pueda sustentarte, que pueda socorrerte, que pueda perdonarte. No hay otro como yo. Y la viuda de Sarepta confió en este Dios, pese a que vivió en un entorno pagano, donde todos iban tras Baal. Estos son los 3 milagros: la multiplicación de la harina y el aceite, la resucitación de su hijo, y el tercero, el perdón de los pecados, que también es un milagro. Jehová Shalom, espero le haya gustado esta pequeña reflexión, esta historia que está relatada aquí en Primera de Reyes, y que nos sirva a nosotros también para depositar, como esta viuda de Sarepta, toda la fe y la confianza en Hashem. Y si estamos pasando momentos difíciles, aferrémonos a la fe en Hashem para que sus leyes espirituales se manifiesten también en nosotros. Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, nos veremos la próxima semana.